Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inkison. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque resulta que estuve revisando mi perfil de Facebook y en uno de los comentarios que vi de mis amigos había uno que me llamó mucho la atención que decía: ¿qué queda después de la vida? ¿Qué queda cuando termina la vida? ¿Qué había antes de la vida y qué hay después de la vida? Pero para poder tratar de como dar resolución a eso tenemos que preguntarnos primero qué es lo que somos nosotros realmente. Pues tenemos que recordar que nosotros somos la unión de dos cuerpos, uno físico y uno no físico. Entre ese cuerpo no físico vamos a decir que es un cuerpo, vamos a llamarlo cuerpo causal, que para mí es igual a la conciencia, es lo mismo que la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es ese deseo, es la intención que hay por experimentarse a sí mismo dentro de todas las posibilidades que hay en el universo. Yo considero que el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental son más bien procesos del cuerpo causal, que es la misma conciencia, y que realmente la necesita para poder empalmarse o volverse uno con el cuerpo físico. Es decir, ya sabemos que en el cuerpo físico está el cerebro y en el cerebro está la mente, y en la mente se encuentra la personalidad. La personalidad, pues todos sabemos que ha sido generada por la mente. Entonces podríamos decir, es que lo interesante o lo chistoso o lo chévere es eso, que nosotros podemos decir que cuando nosotros pasamos a ser, digamos, a unirnos con esa carne, ya nosotros somos la conciencia, una conciencia que se quiere experimentar a sí misma y para ello utiliza un avatar de carne y hueso, al cual nosotros le llamamos humano, y se mezclan, o sea, los dos conforman un ser humano. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Somos una vasija y en esa vasija ponemos agua, ¿ya? Entonces son dos elementos que se vuelven uno. Es una vasija de determinado material y es agua, pero juntos podemos decir que se convierten en una vasija llena de agua. El concepto o la personalidad que adoptó ese nuevo complemento se llama vasija llena de agua. Pero una vez que se rompe la vasija, se cae la vasija y se rompió en pedacitos porque era, digamos, de cerámica, y se regó el agua, en ese momento ya no quedaría sino el recuerdo, digamos lo que hacen un empalme, el ser y el cuerpo, la carne, y voilà, sale un ser humano, la mezcla de ser y el humano. Dentro del ser humano se desarrolla una personalidad. La personalidad es el resultado de la mezcla o de la combinación del ser y el humano, o sea, de lo etérico y de lo físico, del ser y el cuerpo humano. Se combinó en un ser humano y el resultado es la personalidad, Pedro Pérez. Cuando al igual que la vasija se rompe, entonces podríamos decir que cuando la criatura, cuando el humano, cuando esta carne se muere, entonces vuelve el ser a salir de esta vasija, de este recipiente. Ya entonces vuelve a una realidad en la que el ser vuelve a ser, el ser vuelve a la fuente, y la carne es polvo y el polvo vuelve. Entonces solamente queda el recuerdo de que estos dos alguna vez estuvieron juntos y complementaron a Pedro Pérez. Uno de los elementos es el ser, el otro elemento viene siendo el cuerpo físico. Se separan
la idea o el concepto o la personalidad, el personaje Pedro Pérez desaparece. Curioso, ¿eh? La pregunta es, o la inquietud es, o la pregunta es, si la criatura muere, el humano, lo físico se muere, cuando el cuerpo se muere, ¿qué pasa con el personaje? El personaje desaparece. Porque nosotros tenemos un recipiente que es este cuerpo físico, ¿ya? Que es el que alberga al ser, que es el que realmente está experimentando a sí mismo en este mundo 3D a través de este avatar. Lo curioso, chicos, lo curioso aquí es que entonces cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo vuelve el polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros venimos siendo el sueño del ser. El ser cuando el ser o la conciencia, que es el mismo ser, no está quieto, no está en calma, no está en reposo, está en movimiento, es cuando se empieza a producir toda la magia, toda la creación, y allí es donde él mismo empieza a experimentarse a sí mismo a través de todas las posibilidades que hay en los universos. Ya sabemos que le vamos a contestar de que antes del sueño, o sea, antes de tener esta vida, estábamos en la fuente, éramos parte de esa gran conciencia universal. Y después de esta vida, ¿qué es lo que estará? ¿Qué es lo que espera después de esta vida? Pues la fuente, volver a la fuente. Eso es lo que nos espera después de que termine este sueño, que este cuerpo físico se termine. Me gustaría que me comentaran sobre este tema, si alguno de ustedes tiene información valiosa, así que nos pueda enseñar muchísimo más cosas, entonces lo esperamos. Comenten, por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que reciban todas las noticias de este canal. Chao, chao. En resumen, quiere decir que